Si la vida es difícil con Dios, imagínese sin Dios. Es mucho más dura, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos alejarnos de Dios. Por el contrario, acercarnos más a Él. Avivar esa intimidad que tenemos con Él. Ese altar sea sagrado para que siempre estemos en comunicación con el Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. La misma palabra nos enseña que nosotros tendremos muchas aflicciones en este mundo terrenal, ¿verdad? Porque vivimos aquí, pero no somos de aquí. Sabemos que somos de la eternidad, somos de Cristo, somos de Dios. Pero también nos enseña de que Cristo ya venció al mundo. Y si Cristo ya venció al mundo, nosotros podremos con todas esas aflicciones que el mundo quiere traer a nuestra vida. Podremos con todos esos problemas que se nos quieren levantar, ¿verdad? Porque a veces decimos no hemos salido de una cuando ya nos estamos metiendo en otra. Pero a veces uno en broma dice, bueno, Dios mío, tus batallas más fuertes son para tus mejores guerreros, pero ya basta ya yo soy tu más fuerte guerrero, ¿verdad? Pero es chiste, pero es realidad. Entre más uno batallas o aflicciones tenga, sabemos que nuestra fe y nuestra convicción en Dios debería de ir creciendo. No siempre es así, pero debería de ser así. Las aflicciones y los problemas deberían acercarnos más a Dios, no alejarnos más de Él. Tengo otra pregunta por acá y dice: ¿cómo mantener viva la confianza en Dios? Para que no desfallezcamos y sigamos confiando en Dios, es importante que te aferres a Él en medio de la dificultad. Era como yo les decía, o sea, a pesar de la dificultad, lo más importante es aferrarse a Dios. No importa lo que venga, siempre aférrese a Dios. Muchas veces dejamos que nuestros dolores o temores nos dominen y endurecemos nuestro corazón hacia Dios. Pero esto no debe ser así. Al contrario, estas cosas que nos pasan debe de acercarnos más a Él y debemos llevar nuestras cargas a Dios. Nuestras cargas siempre deben ir hacia Dios porque sabemos que humanamente nosotros no podemos con ellas. Las cargas a veces cada vez son más fuertes, unas son más suaves, otras son que pensamos que no vamos a poder, pero sabemos que Dios nos coloca según nuestras capacidades y según nuestras habilidades, ¿verdad? Pero como hijos de Dios nosotros tenemos que llevar esas cargas a Él. Primeramente la fuente tiene que ser Él. Él tiene que ser esa fuente que nos da esa fuerza para nosotros poder derribar todo lo que se nos quiere colocar enfrente. Nosotros no servimos a cualquier Dios, sino al Todopoderoso que nos ama y nos cuida, aunque no siempre lo veamos de la misma manera. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, de algo sí debemos estar seguros, y es que Él siempre tiene el control de todo. Amén. Muchas veces tantos problemas que tenemos en nuestra vida, pues parece que no tienen como fin, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene el control de todo. No importa qué tan dura sea la prueba, no importa qué tan difícil sea lo que estés pasando, Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Y sabemos de que todo lo que pasa en nuestra vida, aunque no se vea así, todo obra para bien. Amén. Todo obra para bien en nuestra vida. Y pues lamentablemente esas cosas que nos pasan nos alejan de Dios. Y es un error que cometemos como cristianos o como hijos de Dios. Estas cosas no nos tienen que alejar de Él. Estas cosas nos tienen que acercar más a Él. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que debemos de guardar nuestro corazón del desánimo o la desesperación, sino por el contrario debemos de buscar respuesta en la palabra de Dios o simplemente buscar su rostro, ¿verdad? Cada día tenemos que buscar más de Dios, cada día tenemos que buscar esa intimidad que tenemos con el Padre, afianzarlas más, leer su palabra, buscar las respuestas que tal vez Dios no nos dice al oído en su palabra, porque para eso está la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos da las respuestas que tal vez queremos escuchar o que tal vez no queremos escuchar, pero las respuestas nos las da Dios, sea hablando con Él o sea a través de la palabra. Pero si nosotros no leemos la palabra, si no buscamos el rostro de Dios, si la vida es difícil con Dios, imagínese sin Dios. Es mucho más dura, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos alejarnos de Dios.
por el contrario, acercarnos más a Él, avivar esa intimidad que tenemos con Él, colocar ese altar, que ese altar sea sagrado para que siempre estemos en comunicación con el Padre. Nosotros como seres de carne y hueso necesitamos consuelo. ¿Y quién más para hacerlo que el Espíritu Santo, verdad? La palabra nos enseña que Él es nuestro consolador, aquel que nos acompaña en todo momento sin importar cuál sea la situación que estés enfrentando o cómo te estés sintiendo. Cuando abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, podemos recibir ese ánimo y consuelo que nuestra vida necesita en medio de los problemas. A falta de Jesús en esta tierra, quedó el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él lo dejó como ese consolador, ese que nos iba a dar ese ánimo, ese que nos iba a ayudar, ese que nos iba a consolar en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de dolor. Porque humanamente tenemos que vivir todos esos procesos o todas esas dificultades. Porque imagínense, estamos en esta tierra y en esta tierra sí o sí tenemos que vivir de alguna u otra manera. Para mantener nuestra confianza en Dios es importante recordar cómo Él nos ha cuidado y ha ayudado en el transcurrir del tiempo o en el transcurrir de los años. Seguramente ya hemos pasado momentos difíciles anteriormente, ¿verdad? Entonces debemos recordar cómo Dios obró a nuestro favor y cómo alivió nuestro corazón. Amén. Es decir, que ya nosotros hemos pasado por momentos duros, sea por la pérdida de un familiar, sea por cualquier problema que estemos pasando en casa, ya sobrevivimos a eso. ¿Cómo hacemos para sobrevivir a lo que estamos pasando en estos momentos? Pues recordar de cómo Dios nos sacó de ese proceso, recordar cómo Dios nos libró de ese problema del cual estábamos viviendo. Que si Dios lo hizo en ese tiempo, también lo hará en este tiempo, ¿verdad? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Entonces siempre tenemos que tener en la mente o recordar que lo que Dios hizo una vez lo va a hacer miles y miles de veces por nosotros. Amén. Debemos de tener en cuenta que no podemos quedar sin actuar. Debemos dar pasos de fe. Recuerda que la fe sin obra es muerta. No permitas que las dificultades te paralicen. Tus pasos de fe guiados por Dios muchas veces pueden ser la solución a tus problemas. Muévete en su nombre y deja que Él te use para que tu situación pueda cambiar. Amén. No solamente es pedir y pedir y pedir, también es obrar. Porque la misma palabra nos enseña que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Y yo puedo poner toda mi confianza en Dios, pero si yo no hago nada para que la situación cambie, tal vez no va a pasar nada. Porque Dios nos ayuda, pero si nosotros estamos acostados en una cama que la ayuda llegue, pues así no funciona. Nosotros como humanos tenemos que movernos, tenemos que tratar de resolver la situación bajo la cobertura de Dios. No por lo que nosotros creamos, sino lo que Dios ha demandado que hagamos para poder resolver ese problema por el cual estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos que movernos en fe, movernos y creer que lo que vamos a accionar va a tener un resultado para poder solucionar ese problema. Aunque no lo parezca, todo problema llega a su fin. El momento difícil no es eterno, pero el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios sí dura para la eternidad. Llegará un día donde ya no habrá más llanto ni dolor y Dios mismo secará tus lágrimas. Amén. Leemos aquí en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 y dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá hambre, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Quiere decir que todas estas dificultades o estos procesos dolorosos, duros, que estamos viviendo en esta tierra son momentáneos, y que esta leve tribulación va a pasar, porque los tiempos postreros serán aún mejores para nuestras vidas. El mismo Dios secará nuestras lágrimas, ¿verdad? Entonces, esta es una esperanza que Dios nos da. Al final, esta es nuestra garantía.
Esta es como nuestra recompensa de que todo lo que pasamos en esta tierra valió la pena. Esta es nuestra seguridad. Debemos de seguir confiando en Dios y esperar en Él. Y asimismo recibir las nuevas fuerzas que el Padre quiere darte y enfrentar lo que viene agarrados de la mano de Dios poderoso. Amén. Esto, como le decía, es nuestra seguridad. Que lo que Dios nos va a entregar en la eternidad no se compara con lo que estamos viviendo aquí. Que lo que estamos viviendo aquí es una leve tribulación que al final va a tener una gran recompensa. Y es esa vida eterna por la cual estamos luchando día a día. ¿Cómo mantenernos en los tiempos difíciles? Yo acá tengo 2 puntos. Como punto número 1 coloqué estar alerta. Estar alerta, amén. En Corintios capítulo 16, versículo 13, en la parte A, dice: velad, estad firmes en la fe. Amén. Debemos estar alertas o en guardia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Debemos alimentar mi fe con la palabra. Debo escuchar la voz del Espíritu Santo. Debo mantenerme en oración. Debo creer en la palabra de Dios sin importar lo que digan o piensen los demás. Amén. Porque a veces nuestra convicción cambia según lo que los demás piensen. Y no debe de ser así. Porque nuestra fe debe ser o creer lo que está en la palabra. Nosotros no nos podemos dejar engañar por lo que piensen los demás o por lo que el otro crea que es. La realidad es lo que está escrito en la palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, no nos dejamos engañar de nadie. Nos engañan cuando no leemos, cuando no sabemos nada de la palabra. Y la misma Biblia nos enseña de que el pueblo perece a falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Cuando nosotros conocemos lo que Dios tiene en sus escrituras para nosotros, nosotros no nos dejamos engañar de nadie, ¿verdad? Entonces, estos son uno de los puntos que tenemos que saber para estar alertas, mantenernos en oración, leer la palabra, mantenernos en una intimidad con Dios. Amén. Y como segundo punto, dice estar firmes en la fe. En el mismo 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, en la parte B, dice: portaos varonilmente y esforzaos. Amén. No solo tenemos que estar alerta en cuanto a la fe, sino también firmes, es decir, que tenemos que ser inamovibles. Amén. ¿Por qué tenemos que estar firmes? Porque los fuertes vientos en la fe van a venir, y si no estamos firmes nos derrumba. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que las tribulaciones no van a llegar a nuestra vida. Al contrario, parece mentira, pero llegan más. Llegan más. Pero si nosotros no estamos cimentados en la roca, como la parábola de los 2 cimientos, ¿verdad? Si no estamos cimentados en la roca que es Cristo, el fuerte viento nos va a tumbar, nos va a revolcar y va a hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero cuando nos cimentamos en la roca que es Cristo, ni aun las mayores tormentas, ni el tsunami, ni lo que se quiera levantar en contra de nosotros nos va a arrebatar, nos va a levantar, nos va a tumbar, ¿verdad? Porque estamos agarrados y aferrados a Cristo. Como hijos de Dios debemos entender el origen de las pruebas que llegan a nuestra vida. Y casi siempre se deben ¿a qué? A nosotros mismos. Casi siempre nosotros decimos: ay, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Lamentablemente se deben a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces no son ni siquiera procesos, son consecuencias de nuestros malos actos. Porque toda acción tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Pero cuando actuamos mal, la consecuencia es mala, ¿verdad? También se debe a otras personas. ¿Por qué a otras personas? Porque a veces las acciones de las otras personas repercuten en nuestra vida. A veces nos hacen daño. Aún sin nosotros buscar que nos hagan daño, a veces nos hacen daño, nos traicionan, nos humillan, nos maltratan. También se debe al mundo en que vivimos. Este mundo en que vivimos está cada vez peor, ¿verdad? El corazón de las personas cada vez está más frío. No le importa, hacerle daño a las personas. Simplemente ellos primero y ellos primero.
También a qué se debe todas estas tribulaciones que vivimos. Satanás. Y el mismo Dios los reprende. Porque sabemos de que Él está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Allá nosotros sí le damos la papaya para que nos devore, ¿verdad? Pero Él siempre está ahí colocando el pie a ver si nosotros caemos. Nosotros tenemos que estar firmes para no caer. Y también a quién se deben estas tribulaciones o estos procesos. En este caso sería a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque nosotros como cristianos para crecer tenemos que pasar pruebas. Si no pasamos pruebas, es como en el colegio. Si usted no pasa el examen, no gana el año. Igual acá, si nosotros no pasamos la prueba que Dios nos coloca, no vamos a ascender espiritualmente o no vamos a ir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Entonces, todas las tribulaciones que se deben a nosotros, a Satanás, a Dios, al mundo y a otras personas. Pero según cada situación que se dé, tenemos que saber cómo manejarla. Y principalmente, siempre buscar el rostro de Dios, que Él es el que siempre tiene la respuesta. Amén. Ya para terminar. Ya para concluir les puedo decir que las penas y el dolor que vivimos en esta tierra son inevitables. Mientras estemos aquí, pero podemos decidir cómo reaccionamos ante ella. Hay quienes culpan a los demás o recurren a soluciones que no deben, pero nosotros podemos reaccionar de manera positiva y ver nuestras pruebas desde la perspectiva de Dios, lo cual nos ayudará a comprender que nuestras dificultades son oportunidades que Él nos brinda para nuestro crecimiento espiritual, al fin de llegar a ser semejantes a Cristo. Amén. Porque la idea de este caminar es tratar de alcanzar esa altura que es el varón perfecto, ¿verdad? Que es Cristo. Eso es lo que tratamos día a día. Somos humanos y pecamos todos los días, pero tratamos de cada día ser mejores personas. Como hijos de Dios sabemos que la vida no siempre será fácil, sino que en muchas ocasiones puede hacernos creer que estamos en un valle de lágrimas. Sin embargo, no dudemos que por la gracia de Dios somos sus hijos, para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Como dice la palabra en Números capítulo 23, 19, Dios cumple su palabra. Amén. Y Dios va a cumplir en cada uno de nosotros lo que Él le ha dicho. Sea hoy, sea mañana, sea en cuántos años, no lo sé. Pero Dios cumple según su tiempo perfecto. Aunque nosotros lo veamos lejos, aunque a veces no aceptemos su voluntad. Pero Dios cumple cada cosa en cada vida de nosotros. Amén.